¿Qué es la auditoría forense? Presentado por José Daniel Chichilla, Saúl Isaí Díaz y Óscar Mauricio Aragón. Antes de entrar a detalle de lo que es la auditoría forense, hay que saber unos términos que son muy importantes para este tema. Fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de la confianza. Estos actos no requieren necesariamente la aplicación de amenaza, de violencia o de fuerza física. El fraude financiero es la distorsión de la información financiera con ánimo de causar perjuicio a otros y se puede clasificar de la siguiente manera. Fraude corporativo es aquel que comete la empresa o alta gerencia para perjudicar a los usuarios de estado financiero como prestamistas, accionistas, inversionistas, Estado y hasta la sociedad. Fraude laboral es el que cometen los empleados para perjudicar a la empresa. Es particular e incluye malversación de activos. La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. ¿Qué es la auditoría forense? La auditoría forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales. Se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídicos procesales y con habilidades en áreas financieras para proporcionar información y opiniones ante la justicia. Cabe señalar que la auditoría forense es una técnica de gran utilidad y colaboración para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial, permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos. El campo de acción de la auditoría forense se desarrolla dentro de un ambiente constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales, interviniendo contadores, abogados, ingenieros informáticos, personal experto en investigaciones de diferentes fuerzas de seguridad u organizaciones, entre otras áreas especializadas, y dependiendo del tipo de investigación se determinarán las técnicas de trabajo a emplear. Dentro de la auditoría forense tenemos la auditoría forense preventiva, que está orientada a proporcionar evaluaciones o asesoramiento a diferentes organizaciones de características públicas y privadas respecto de su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude. Pueden desarrollarse las siguientes acciones preventivas: programas y controles antifraude, esquemas de alerta temprana de irregularidades, sistema de administración de denuncias, y la auditoría forense detectiva, orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación, llegando a establecer, entre otros aspectos, los siguientes: determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación, presuntos autores, cómplices y encubridores. En El Salvador no se tiene una fecha en concreto de cuándo apareció la auditoría forense como tal, pero tomó auge a finales de los 80, inicios de los 90, debido a fraudes y hechos delictivos cometidos en otros países. Antes de aparecer la auditoría forense en El Salvador, ya se hacía uso de peritos contables, los cuales eran llamados a realizar su trabajo estrictamente cuando un juez lo solicitaba. El perfil del auditor forense es una mentalidad investigadora, comprensión de motivación, destrezas de comunicación y persuasión, mediación y negociación, habilidades analíticas y creatividad para poder adaptarse a las nuevas situaciones. Para que se configure el fraude se necesitan 3 elementos constitutivos: el acto voluntario del defraudador, la existencia de una disposición legal que sea vulnerada. La acción voluntaria implica un perjuicio para el Estado o para terceras personas, además del conocimiento del negocio, su funcionamiento, planificación, administración y control, y un conocimiento avanzado de tecnología de información. A continuación se les mostrará un ejemplo básico de fraude. Grandes fraudes de la ciencia. Hoy, el hombre de Piltdown.
diciembre de 1912. El mundo está conmocionado. La paleontología es noticia con un descubrimiento único. En la pequeña ciudad de Piltdown, al sur de Londres, se encontraron los restos del ser humano más antiguo del que se tuviera registros. La historia es así. Un obrero se topó con unos huesos mientras trabajaba en una cantera. Para ser más específicos, encontró un cráneo partido, un diente suelto y una mandíbula con más dientes. Le pareció que esa cabeza desarmada podía ser de utilidad para alguien y entregó los restos óseos al arqueólogo aficionado Charles Dawson. El suertudo arqueólogo se juntó con el eminente paleontólogo Smith Woodward del Museo Británico y ambos anunciaron con toda la pompa que habían encontrado al hombre más antiguo del mundo. Y no quería decir que se trataba de un humano que vestía anticuadamente, sino que habían rearmado el cráneo de un hombre que habría vivido al principio de la era glacial hace más de 500.000 de años. En verdad, la cabeza resultaba bastante extraña, no precisamente el mejor modelo para sombreros. Mientras el cráneo parecía definitivamente humano, la mandíbula recordaba más bien a la de un simio. La explicación a esa rara característica tenía bastante sentido. Como había dicho Darwin, el hombre y el mono tienen un antepasado en común. Y el hombre de Piltdown, como lo llamaron, era la prueba material. Era el famoso eslabón perdido. La polémica no tardó en llegar. Algunos científicos franceses decían que los restos óseos podían pertenecer a distintos individuos. Los ingleses se defendían y argumentaban que era correcto pensar en un eslabón con características simiescas que posteriormente había evolucionado hacia los rasgos humanos. Entonces los científicos británicos tuvieron un golpe de suerte. 3 años después de que se encontraran esos restos, apareció un segundo hombre de Piltdown. Los paleontólogos señalaban al hombre de Piltdown como la fuente primitiva directa del hombre moderno. Estaban chochos. El hombre más viejo del mundo era inglés. Pero la alegría no solo fue inglesa, aunque duró bastante. Casi 40 años después, en 1953, aparecieron nuevas técnicas de datación que aseguraron que los restos no tenían 500.000 de años como se había dicho desde el principio, sino como mucho 40.000. Un tiempo después, se supo que la cabeza pertenecía a un señor de la Edad Media. Y finalmente, el dentista Marston determinó que los dientes de ese esqueleto correspondían claramente a un orangután. El diente suelto pertenecía a un mono y el cráneo había sido de un Homo sapiens. Es decir, habían armado un rompecabezas insólito con piezas de distintas épocas y distintos animales. Y les había quedado muy mono, a decir verdad. Aunque nunca se supo a ciencia cierta quién fue el responsable del engaño, se señaló sobre todo a Dawson, el arqueólogo aficionado que recibió los huesos de parte de un trabajador. También se nombró a un tal profesor Douglas y a un sacerdote llamado Pierre Teilhard de Chardin. Pero en definitiva, cualquiera de ellos fue el cerebro que casi consigue lo imposible: hacer pasar por verdadero uno de los fraudes más increíbles y divertidos de la historia de la ciencia. Proyecto G, 4ª temporada. Como podemos ver en el video, el papel de auditor forense lo hizo el dentista Marston, que utilizó diferentes técnicas para determinar la procedencia y años de las diferentes partes de cráneo encontradas. Todo auditor forense en El Salvador debe tener como base legal los siguientes documentos: el reglamento interno de la institución investigada, el código penal, el código procesal penal, ley contra el lavado de dinero y activos, reglamento de la ley contra el lavado de dinero y activos, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública, código de ética profesional para contadores públicos. Como recomendaciones, tenemos una evaluación continua de los sistemas de control interno, impulsar la aprobación de leyes, reglamentos y políticas de control que constituyan un marco jurídico normativo para la efectiva acción de la auditoría forense, respaldar y brindar protección legal e institucional a los auditores forenses en todas las etapas de su ejecución. Como conclusión, en general, la auditoría forense es utilizada para mostrar la veracidad de las acciones realizadas.
para evitar fraudes de cualquier índole como económica y fiscal. De no existir, no se tendría credibilidad de las acciones realizadas por personas, gobiernos o empresas.